Los 10 autos más económicos en combustible. Hoy, te llevaremos en un recorrido lleno de sorpresas y datos reveladores. Prepárate para descubrir los vehículos que desafían los límites de la eficiencia, sorprendiendo a todos con su rendimiento y tecnología. ¿Quiénes son los campeones en la carrera por ahorrar en gasolina? Acompáñanos y desvelaremos los secretos detrás de estos verdaderos ahorradores de bolsillo. Número 10. Mitsubishi Mirage. El Mitsubishi Mirage es un automóvil que se destaca por su eficiencia en el consumo de combustible y su capacidad para recorrer largas distancias con un gasto mínimo de combustible. Este vehículo es un claro ejemplo de la ingeniería japonesa, que ha logrado combinar un diseño aerodinámico con un motor económico y un peso ligero para ofrecer un rendimiento excepcional en términos de consumo de combustible y kilometraje. Uno de los aspectos más impresionantes del Mitsubishi Mirage es su motor. Generalmente, está equipado con un motor de 3 cilindros que, a pesar de su pequeño tamaño, ofrece un rendimiento sorprendentemente eficiente. Este motor está diseñado para maximizar la economía de combustible sin sacrificar demasiado en términos de potencia. Como resultado, el Mirage puede lograr un consumo de combustible excepcional, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que desean reducir sus gastos en combustible y contribuir a la conservación del medio ambiente. En lo que respecta al consumo en kilómetros, el Mitsubishi Mirage ofrece un rendimiento impresionante. En condiciones ideales, este automóvil puede recorrer hasta 20 a 25 kilómetros por litro de combustible, lo que lo convierte en uno de los vehículos más económicos en términos de consumo de combustible en su categoría. Esto significa que puedes disfrutar de largos viajes sin preocuparte constantemente por detenerte en las estaciones de servicio. Número 9. Ford Fiesta. El Ford Fiesta es un automóvil que ha ganado una merecida reputación por ser económico en cuanto al consumo de combustible. Este vehículo compacto se ha destacado en el mercado gracias a su eficiencia y su capacidad para ofrecer un excelente rendimiento en términos de kilometraje por litro de combustible. El Ford Fiesta está disponible en varias versiones, incluyendo motores de gasolina y diésel, lo que permite a los conductores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. En general, los motores más pequeños y eficientes del Fiesta ofrecen un consumo de combustible sorprendentemente bajo, lo que lo convierte en una elección inteligente para aquellos que desean ahorrar dinero en combustible y minimizar su huella de carbono. El rendimiento de combustible del Ford Fiesta puede variar según la versión del motor y el tipo de conducción, pero en condiciones óptimas, es posible alcanzar cifras impresionantes en cuanto a consumo de combustible. Los modelos más recientes del Fiesta pueden ofrecer una eficiencia de combustible de hasta 40 a 45 km por litro en carretera, mientras que en ciudad, el consumo promedio se sitúa en un rango de 12 a 15 km por litro. Estos valores son aproximados y pueden variar en función de factores como el estilo de conducción, el tráfico y las condiciones de la carretera. Número 8. Chevrolet Sonic. El Chevrolet Sonic es un automóvil conocido por su eficiencia en el consumo de combustible, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan economizar en gastos de gasolina. Este vehículo compacto ha sido diseñado teniendo en cuenta la optimización del consumo de combustible, lo que lo convierte en una elección inteligente para aquellos que desean reducir su huella de carbono y ahorrar dinero en combustible. El Chevrolet Sonic está disponible en varias versiones, incluyendo motores de 4 cilindros que ofrecen un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Dependiendo del modelo y la configuración, el Sonic puede ofrecer un rendimiento de combustible impresionante en términos de kilómetros por litro. En condiciones de manejo típicas, es posible que obtengas un consumo de combustible de alrededor de 14 a 18 km por litro en ciudad y 18 a 22 km por litro en carretera, aunque estos valores pueden variar según el motor, la transmisión y tu estilo de conducción. Si estás buscando un vehículo que te permita ahorrar en gastos de gasolina sin comprometer el rendimiento, el Chevrolet Sonic es una excelente opción. Su economía en el consumo de combustible lo convierte en un automóvil ecoamigable y amigable con tu bolsillo, ideal para desplazamientos diarios, viajes largos o simplemente para disfrutar de una conducción eficiente. Número 7. Toyota Yaris. El Toyota Yaris es un automóvil que se ha destacado por su eficiencia en el consumo de combustible, convirtiéndolo en una opción popular para aquellos conductores que desean reducir sus gastos de combustible sin sacrificar la calidad y comodidad del vehículo.
El Toyota Yaris ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y economía de combustible gracias a su avanzada tecnología de motorización y su diseño aerodinámico. Este automóvil generalmente se encuentra disponible en diferentes versiones, incluyendo motores a gasolina y opciones híbridas. El motor a gasolina suele ser un motor de 1.5 litros de 4 cilindros que combina potencia suficiente para la conducción cotidiana con una eficiencia sorprendente en el consumo de combustible. El consumo de combustible del Toyota Yaris puede variar dependiendo de la versión y las condiciones de conducción, pero en general se encuentra entre los automóviles más económicos en su categoría. En ciudad, es posible alcanzar un consumo de alrededor de 6 a 8 litros por cada 100 kilómetros recorridos, mientras que en carretera, el Yaris puede ofrecer un consumo aún más eficiente, llegando a aproximadamente 4 a 6 litros por cada 100 kilómetros. Estos valores pueden variar ligeramente según el modelo específico y las condiciones de conducción, pero en general, el Toyota Yaris es conocido por su economía de combustible. Número 6. Nissan Versa. El Nissan Versa es un automóvil que ha ganado renombre por su eficiencia en el consumo de combustible y su bajo costo de operación. Este vehículo es un claro ejemplo de cómo la tecnología automotriz ha avanzado para satisfacer las necesidades de los conductores conscientes del gasto de combustible. Una de las características más destacadas del Nissan Versa es su impresionante economía de combustible. Equipado con un motor eficiente y una avanzada transmisión, el Versa logra un rendimiento excepcional en términos de kilometraje por litro de combustible. En promedio, este auto puede recorrer alrededor de 15 a 18 kilómetros por litro de combustible en condiciones de manejo mixto, lo que lo coloca en la categoría de los vehículos más económicos en cuanto a consumo de combustible en su segmento. La economía de combustible del Nissan Versa se debe en parte a su motor de bajo consumo, que a menudo está equipado con tecnología de inyección directa y una gestión avanzada del motor. Además, su peso ligero y diseño aerodinámico contribuyen a su eficiencia en la carretera. Para aquellos conductores que buscan un automóvil que les permita ahorrar en combustible y reducir su huella de carbono, el Nissan Versa es una excelente opción. Su eficiencia no solo ahorra dinero en la bomba de gasolina, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente al reducir las emisiones de CO2. Número 5. Kia Rio. El Kia Rio es un automóvil que ha ganado reconocimiento en el mercado por su excelente eficiencia en el consumo de combustible y su sobresaliente economía de manejo. Este vehículo ha sido diseñado pensando en ofrecer a los conductores una experiencia de conducción más económica y amigable con el medio ambiente. Uno de los aspectos más destacados del Kia Rio es su bajo consumo de combustible. Equipado con motores de última generación y tecnología de vanguardia, el Kia Rio logra un rendimiento impresionante en términos de kilómetros por litro. Dependiendo de la versión y las condiciones de manejo, este automóvil puede alcanzar un promedio de hasta 15 a 20 kilómetros por litro en carretera, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan ahorrar en gastos de combustible. Este bajo consumo de combustible no solo beneficia el bolsillo del conductor, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ya que produce menos emisiones de gases contaminantes. La preocupación por la sostenibilidad y la eficiencia energética ha llevado a Kia a desarrollar tecnologías que optimizan el uso de combustible sin comprometer el rendimiento del vehículo. Número 4. Honda Fit. El Honda Fit es un automóvil que ha ganado una merecida reputación por su eficiencia en el consumo de combustible y su sorprendente economía en términos de kilometraje. Este automóvil, conocido en algunos mercados como el Honda Jazz, se ha destacado por ofrecer un equilibrio excepcional entre rendimiento y ahorro de combustible. El corazón del Honda Fit suele ser un motor de 4 cilindros de alta eficiencia que combina potencia suficiente para la mayoría de las necesidades diarias con una economía de combustible impresionante. Dependiendo del año y la versión específica del Fit, es posible encontrar motores de gasolina o incluso opciones híbridas, lo que refuerza aún más su posición como una elección ecoamigable. En cuanto al consumo de combustible, el Honda Fit es conocido por superar las expectativas de sus propietarios. En condiciones de manejo típicas, este vehículo puede lograr fácilmente más de 30 kilómetros por litro de gasolina, 70 millas por galón, lo que lo convierte en uno de los líderes en su categoría. Además, el Fit es famoso por su versatilidad y practicidad, lo que lo convierte en una excelente opción para conductores urbanos y viajeros por igual.
La combinación de su eficiencia en el consumo de combustible y su capacidad para transportar cómodamente a pasajeros y carga lo convierte en un vehículo extremadamente versátil y económico. Ya sea que necesites un automóvil para desplazarte por la ciudad o para realizar viajes largos, el Honda Fit puede ofrecer un excelente rendimiento y un menor gasto en combustible, lo que ahorra dinero a lo largo del tiempo. Número 3. Chevrolet Spark. El Chevrolet Spark es un automóvil conocido por su eficiencia en el consumo de combustible, lo que lo convierte en una opción popular para aquellos que buscan un vehículo económico y respetuoso con el medio ambiente. Este automóvil, diseñado con un enfoque en la economía de combustible, ofrece a los conductores un rendimiento impresionante en términos de kilómetros recorridos por litro de combustible. El Chevrolet Spark suele estar equipado con motores de pequeña cilindrada y tecnología avanzada, lo que le permite lograr un excelente rendimiento en términos de economía de combustible. En condiciones ideales, el Spark puede alcanzar cifras de consumo de combustible de alrededor de 15 a 20 km por litro en su versión más eficiente, dependiendo del motor y la generación específica del vehículo. Este bajo consumo de combustible hace que el Chevrolet Spark sea una elección inteligente para aquellos conductores que desean reducir los gastos en combustible y disminuir su huella de carbono. Además, su tamaño compacto y su maniobrabilidad lo hacen perfecto para la conducción en entornos urbanos congestionados, donde la eficiencia en el consumo de combustible y la facilidad de estacionamiento son especialmente valoradas. Es importante recordar que el rendimiento real en el consumo de combustible puede variar según las condiciones de manejo, la velocidad y otros factores. Por lo tanto, es recomendable consultar las especificaciones exactas y las cifras de consumo de combustible proporcionadas por el fabricante y realizar un seguimiento del consumo personal durante el uso real para obtener una estimación precisa. Número 2. Hyundai Ioniq Blue. El Hyundai Ioniq Blue es un automóvil que ha ganado renombre por su excepcional eficiencia en el consumo de combustible, convirtiéndose en un referente en el mundo de los vehículos ecológicos. Este modelo, desarrollado por Hyundai, representa una opción ideal para quienes buscan reducir su huella ambiental sin sacrificar la comodidad y el rendimiento en la carretera. Una de las principales características que distingue al Hyundai Ioniq Blue es su motorización híbrida, que combina un motor de gasolina de alta eficiencia con un motor eléctrico. Esta combinación permite un funcionamiento suave y silencioso, así como una reducción significativa en el consumo de combustible. El Ioniq Blue ha sido diseñado con un enfoque claro en la economía de combustible. Ofrece un impresionante consumo de combustible en carretera y en ciudad. En condiciones ideales, puede alcanzar una cifra sorprendente de más de 25 km por litro en carretera y alrededor de 20 km por litro en ciudad. Estos números pueden variar dependiendo de las condiciones de manejo y el estilo del conductor, pero en general, el Ioniq Blue se destaca por su eficiencia en el uso de combustible. Además de su economía de combustible, el Hyundai Ioniq Blue también cuenta con una serie de características que mejoran su eficiencia, como un diseño aerodinámico que reduce la resistencia al viento y neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Estos elementos contribuyen a maximizar la autonomía del vehículo y minimizar la dependencia del combustible. Número 1. Toyota Prius Eco. El Toyota Prius Eco es un automóvil conocido por su impresionante eficiencia en el consumo de combustible. Desde su introducción al mercado, el Prius ha sido un pionero en la tecnología híbrida y se ha convertido en un ícono de la sostenibilidad y la economía de combustible. El corazón del Prius Eco es su sistema híbrido, que combina un motor de gasolina de alta eficiencia con un motor eléctrico. Esto permite al Prius funcionar de manera óptima tanto en la ciudad como en carretera. En la ciudad, el motor eléctrico puede funcionar de forma independiente, lo que significa que el Prius no consume gasolina en trayectos cortos a velocidades bajas, reduciendo significativamente el consumo de combustible en condiciones de tráfico urbano. En términos de consumo de combustible, el Toyota Prius Eco es impresionante. Su clasificación de economía de combustible puede variar según las condiciones de manejo y el estilo del conductor, pero en promedio puede alcanzar más de 50 millas por galón, aproximadamente 21 kilómetros por litro, en ciudad y carretera, lo que lo convierte en uno de los automóviles más eficientes en consumo de combustible disponibles en el mercado. Además de su excelente economía de combustible, el Prius Eco también se destaca por su diseño aerodinámico y sus características de ahorro de energía.
Por ejemplo, utiliza la regeneración de energía durante el frenado para recargar la batería del motor eléctrico, maximizando la eficiencia energética. También cuenta con modos de conducción que permiten al conductor personalizar su experiencia para maximizar la economía de combustible o el rendimiento, según sus preferencias. El Toyota Prius Eco es un automóvil ideal para aquellos que desean reducir su huella de carbono y ahorrar dinero en combustible a largo plazo. Su excepcional economía de combustible y su compromiso con la sostenibilidad hacen que sea una excelente elección para conductores conscientes del medio ambiente y que buscan un vehículo económico en términos de combustible. Con el Prius Eco, Toyota ha demostrado que la eficiencia y el rendimiento pueden ir de la mano, proporcionando a los conductores una experiencia de conducción económica y ecológica.